¿Alguna intervención? Se mantiene lo que se ¿Ponemos el punto de la fecha del pleno ahora? No hace falta. ¿Del de septiembre? No, porque ya se dijo en la sesión constitutiva que el pleno de septiembre se adelantaba. Ya se quedó dicho. Aquí no viene. No, es que no hace falta. No vienen ruegos y preguntas. Ya me lo han dicho, se ve que Regina no lo sabe. Pero eso no quiere decir que te libre. Bueno, muy bien. ¿Mociones? Sí. Eso no quiere decir que te libre, que las hay. Es que Regina, por lo que sea, es el Cortejera que estaba hablando. No, yo tengo una que hemos confesionado el PSOE y fue la unidad. Para no olvidar. A lo mejor podríamos haberla hecho. A lo mejor, por eso como a lo mejor seguro que ahora la va a votar a favor. María Belén Córdoba Ferrer, concejala del Grupo Municipal Socialista y Bienvenida Campillo Lorca, portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida en este ayuntamiento. Ante el Pleno Municipal presenta la siguiente moción sobre el copago farmacéutico. El Gobierno de Rajoy ha introducido una medida regresiva como es el copago de medicamentos, que ha entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2012, así como de productos ortoprotésicos, dietas terapéuticas y transporte sanitario no urgente, que entrará en vigor más adelante. La introducción del copago está suponiendo un cambio cualitativo de enormes magnitudes en el acceso a los servicios de salud por parte de los ciudadanos que en la actualidad accedían a los servicios de manera gratuita, porque ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en función de la renta. Una medida como el copago está ya afectando a las capas de población más vulnerables y con más necesidades, personas mayores, pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos sobre todo, que son los que más usan los servicios de salud, culpabilizándoles de un problema que nada tiene que ver con su situación. No es aceptable penalizar al enfermo. Si a los usuarios se les incrementa su aportación económica cuando necesitan del sistema sanitario, se altera el acceso o recepción de atención sanitaria a determinados sectores de población, afectando el principio de equidad y de solidaridad. El servicio sanitario debe ser universal y gratuito. Estas medidas están pensadas para favorecer los intereses de las aseguradoras privadas y para desviar el foco de atención del verdadero problema del gasto sanitario, que es el elevado gasto farmacéutico y la utilización inapropiada de tecnologías y personal. Además, desde la entrada en vigor del copago farmacéutico se han planteado en los servicios de salud y en las oficinas de farmacia de toda España cientos de quejas ciudadanas sobre irregularidades relacionadas con el porcentaje del pago asignado, códigos de renta erróneos, recetas antiguas, etc. Es evidente que existen discrepancias competenciales entre el Ministerio de Sanidad, el INS y las comunidades autónomas a través de los servicios regionales de salud, para canalizar y dar respuesta adecuada a las múltiples quejas y consultas planteadas por los ciudadanos en estos días. El Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las comunidades autónomas se pasan la pelota y los afectados no tienen claro dónde dirigirse. Es por todo ello que el Ayuntamiento, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Manifestar, ¿qué es eso? No, el ruido. ¿Es el viento? No sé, que es un zumbido ahí donde está. Manifestar el total desacuerdo con cualquier forma de pago relacionado con la salud distinto al que ya se realiza a través de los impuestos directos mediante la declaración de la renta, instando al Gobierno de España a que retire dicha medida. En tanto es retirado el copago, exigir al Gobierno de España que a través del Ministerio de Sanidad asuma la responsabilidad de atender de forma reglada y oficial las quejas y consultas que planteen los ciudadanos en la Comunidad Valenciana sobre copago farmacéutico, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2012. Comunicar este acuerdo al presidente del Gobierno de España, ministra de Sanidad, presidentes del Congreso y Senado, portavoces de los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados y a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Vamos a votar la urgencia. Me la voy a razonar. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas. Vale. Sí, pero por eso digo que primero hay que votar la urgencia, es lo primero, porque si no, no se sigue. Pero, y si se vota que sí, entonces ya se debate. Pero se defiende antes. Se defiende la urgencia. El por qué se considera urgente. ¿El por qué se considera urgente? Pues se considera urgente porque en estos momentos hay muchas personas que están sufriendo el tema del copago, más aún aquí en la Comunidad Valenciana,
que se les hace pagar el 10% cuando solo tienen que pagar 8 euros. Están financiando a la Comunidad Valenciana con las pensiones, porque a los que más afecta esto es a los pensionistas. Entonces, un pensionista con una paga de no llega a 500 o 600 euros, que tenga una enfermedad grave y tenga que pagar el 10% para que luego dentro de 5 o 6 meses se lo devuelvan, supuestamente, pues está financiando a la Consellería una cantidad que en algunas ocasiones se puede llevar incluso su paga entera. Porque gente que tenga una enfermedad crónica que pueda costarle un tratamiento 3.000 o 4.000 euros, el 10% son 400 euros. Con lo cual se ha quedado sin pensión. Sí, Tiene un límite máximo de 8 euros, pero están aplicando el 10%. ¿Y que después te devolverán? Bien, porque se aplica, bienvenida, se aplica porque hay error, porque... No. Eso es lo que ha decidido la Comunidad Valenciana. El 10% está pagando todo el mundo y después, dentro de 3 o 6 meses, se lo devolverán conforme cobran la paga. Es decir, financian a la Consellería con su pensión. Y eso no es, si son 8 euros, son 8 euros. Y cuando ya estamos en contra de eso, porque ya han pagado bastante. Pero si son 8 euros, no se les cobra el 10%. Cuando llegan a los 8 euros, se ha terminado. Pero lo que no puede ser es que se les cobre, que en algún momento algunas personas, y no pocas, con enfermedades crónicas, se les da la pensión entera. A ver con qué comen. Irán después a servicios sociales a pedir. Muy bien, pues yo te voy a decir que... A mí también me gustaría... Sí, No puede decir nada. Vamos a ver. La persona que presenta la moción defiende la urgencia y los demás la votan, sí o no. Y una vez que se decida si se va a debatir, entonces ya se van pidiendo las intervenciones y se debaten. yo quería decirle... Yo y Belén, sí. Ella también puede hacer la defensa. Hombre, es que se supone que si la defensa conjuntamente, la defensa que hace uno es la defensa que hacen los dos. De acuerdo. Vale, debería de respetar turnos y todo eso. Yo la unidad, hablando en nombre... Pues tal vez la apertura. Bueno, pues yo me gustaría poner algo, no se puede. Y después debatimos, aunque Pero no decir, no. si consideras que sí a la urgencia, el por qué, y si consideras que no, el por qué no. Bueno. Y ya pasar a votar, pero no debatir la moción. Ya, pues, El yo- fondo de la Si moción. quieres debatir la moción, tienes que Ya, votarlo. yo considero que no es urgente porque se podía haber contado con el equipo de gobierno y no que se una la oposición para hacer que estamos de acuerdo en algunas de las cosas del texto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no en la forma. Estoy de acuerdo en el contenido, pero no en la forma de redactarlo. O sea, porque tú ya defines, lo das por hecho, que esto es así. Y sí que es así, algunas cosas, pero otras no son así como tú las dices. Y entonces, como considero que no es urgente, porque lo podíamos haber debatido, lo podemos debatir 20 veces, lo podemos llevar a pleno todos juntos, pero con un texto consensuado, no con un texto a vuestra conveniencia. Por lo tanto, nosotros no es urgente y no vamos a votar eso. Estoy dispuesto a debatirlo y a redactarlo todos en conjunto. Vota la urgencia y votamos y la debatimos y hacemos una propuesta. No es urgente. Después ya lo Pues debatimos. explícaselo a la gente de la calle que está pagando el 10% y no Pues puede. hija, pues, pero tienen sus soluciones también. Yo no. A ver si ahora quieres que tenga yo la culpa de que la gente tenga que pagar. No es urgente. No es urgente. Pues no son gente. O sea que lo que Sepan vamos a todos hacer es votar lo que yo está de quiero. acuerdo en que se pague el 10%. Eso es, la izquierda unida, sí. Eso lo dices tú. Por eso no te... Si a eso no le puede Eso no te acepto la urgencia. Porque tú dices las cosas como tú Yo quieres. digo lo que es. Yo no he dicho que quiera la gente que pague. Otra cosa es que no quiera hacer lo que tú me digas. Fue una propuesta alternativa. ¿Se vota la urgencia? Sí, que no. Pues ya está. Se dice que no. Toca asumir las consecuencias. Claro que sí. ¿Alguna cuestión más? Sí. Ni que fuera toda la perra de la... Ángel. Bueno, otra cosa.
Sí, si te molesta, da igual. No me molesta, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con el contenido. Voy a leer la segunda cuestión. Bienvenida Campillo-Lorca, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en este Ayuntamiento. Ante el Pleno Municipal presenta la siguiente moción en apoyo a la iniciativa legislativa popular de la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría superar la cifra de 500.000. Ante esta situación, las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida. La entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos, con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida. La legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no solo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos, que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas del suelo. Desde Izquierda Unida consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales. Dado que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dicen: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social y que al día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas. O en el artículo 24, que garantiza la tutela judicial, vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión, así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el Estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, especialmente a partir de su observación general, número 4, que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada, y la observación general número 7, que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda. Considerando y siendo conscientes de que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados. En primer lugar, porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. La pérdida de vivienda priva al individuo, a la familia, de toda residencia, y a su vez la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente. Y como consecuencia, los desahucios, aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera, conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal, realizamos la siguiente propuesta.
La propuesta que pone la siguiente: es por todo ello que se propone al Pleno la toma consciente del acuerdo. Primero, pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la plataforma de afectados por la hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda principal, más intereses y costas judiciales, quede liquidada tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos. Segundo, instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y, en especial, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la plataforma de afectados por la hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio. ¿Defiende la urgencia? Bueno, pues creo que la urgencia está más que justificada. Aquí en San Miguel están habiendo desahucios también, igual que en el resto de España, y creo que es algo importante que el Ayuntamiento debe implicarse ahí para intentar Tiene toda la razón del mundo, y estoy totalmente de acuerdo con el contenido. El gran problema que hay es que tú no has consensuado con el equipo de gobierno, y para mandar, yo no lo he hecho con el otro gobierno anterior, no le he mandado, para mandar y pedirle al gobierno a través de mociones, tienen que ser consensuadas con los tres partidos, porque nosotros también tenemos nuestras razones para pedírselo, y hay muchas maneras de pedirlo, no como tú quieras y no como nosotros no queramos. Nosotros también queremos hacerlo, pero queremos hacerlo en conjunto y bien hecho. ¿Por qué no lo adaptamos una conjuntamente? A mí yo estoy de acuerdo. Yo se lo digo, yo estoy de acuerdo. Con el contenido totalmente. Yo estoy de acuerdo. Para el texto, pues no me parece. Algunas de las cosas no me parecen bien, y entonces vamos a